Por todo el periodo de este encuentro, no leeré de mis traducciones. Así que si se dan cuenta que estoy leyéndoles de mis traducciones, en sustitución de las, digamos, oficiales, me detienen, porque no quiero leerles de mis traducciones, porque en realidad ni siquiera hay necesidad. Así que leeremos la Biblia normal, esa que generalmente tenemos en casa, porque más o menos todos la tenemos, aunque no la leamos. Y aquellos que yo llamo compañeros de merienda porque se reúnen aunque no estén de acuerdo en nada, y son ateos y creyentes todos reunidos, unidos porque están en contra de Biglino, pero a mí me está bien. Eso es parte del juego. Por otro lado, en uno de estos grupos, un psicoanalista y filósofo, así se autodefine, hebreo, realizó una publicación en un post público. Es Giovanni Allota Stuparic, quien, hablando de mí, dice, regresando a Biglino, no se pueden absolutamente ignorar sus citaciones correctas y dichas con extrema y admirable honestidad. Realmente no veo que se le pueda contradecir cuando él, afortunadamente, lleva a leer el texto tal y como está escrito. Porque cada uno interpreta el texto como quiere. Y cree que sea honesto criticar su metodología rigurosa de impostación de lectura, mas realmente deshonesto desaprobarla. O sea que esta es una persona que ha entendido el método, que no quiere decir que esté de acuerdo conmigo en todo lo que digo, en el sentido que yo digo las cosas y luego cada uno le da el uso que quiere. Si le son útiles para su razonamiento, las usan. En cambio, si las retienen inútiles, las pueden desechar como quieran. El método es lo que me interesa, el método de hacer de cuenta que lo que está escrito sea verdad. Y es un método que yo comparto con los teólogos. ¿Saben por qué? Porque los teólogos hacen de cuenta que lo que está escrito no es verdad. Es decir, los teólogos dicen, sí, ahí está escrito esto, pero en realidad querían decir otra cosa. Yo, en cambio, pretendo que sea verdad. La diferencia entre los teólogos y yo es que yo sí declaro que estoy pretendiendo. En cambio, muchas veces, las así llamadas verdades absolutas se nos narran como si fueran escritas en la Biblia. Y es por esto que digo que es fundamental al menos leer lo que está escrito. Porque de otro modo estamos escuchando que nos explican como si estuvieran allí, pero no están allí. El Papa hace algunos meses estuvo en Georgia y ha dicho en uno de sus discursos públicos, ha dicho, dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Y tiene razón. Es decir, que los teólogos se ocupen justamente de teología, o sea, de las ideas que ellos elaboran acerca de Dios y de las características que según ellos Dios tiene, etcétera, etcétera. En una de mis conferencias en Lugano, en un cierto momento había un grupo de personas que comenzaron a gritar y una de estas personas dice, yo he estudiado teología. Y yo respondo, muy bien, usted estudió teología y yo estudio la Biblia. Que con la teología no tiene nada que ver. Así que los teólogos que hagan su trabajo mientras yo me dedico estúpidamente a decirles qué dice este libro. Y para contárselos, de hecho les digo, si se dan cuenta que yo estoy leyendo de mis traducciones, me detienen porque no hay necesidad. Y este filósofo psicoanalista hebreo continúa y dice, por ejemplo, el término creación en la Biblia no existe, que es algo que estoy diciendo desde hace años en mis conferencias. Dios no está escrito en ninguna parte. Y es evidente que Dios no está escrito en ninguna parte. Y dice, termino con dos ejemplos. En el 1700, el Gaón de Vilna, uno de los más grandes maestros del hebraísmo, declara, de Dios no se puede decir nada, ni siquiera que exista. Segundo ejemplo, Emmanuel Levinas afirma, la ortodoxia del monoteísmo consiste en el ateísmo más
riguroso y radical. Estoy perfectamente de acuerdo. Esta es una persona que simplemente ha entendido el método, como miles de personas, obviamente. Entonces el método es, hagamos de cuenta que lo que está escrito allí es verdad, siendo conscientes de que podría no ser verdad. Y este es un hecho, claro, fundamental, porque la Biblia es uno de los tantos libros que la humanidad ha escrito en el curso de su historia y, como tal, contiene verdades y falsedades. Contiene hipérboles, exageraciones y evidenciaciones, pero debemos tomar nota y basta cuando lo leamos, leerlo como cualquier otro libro. Yo como modelo metodológico tengo a Heinrich Schliemann. Y saben, es aquel que hizo de cuenta que la Ilíada contuviera una historia sustancialmente verdadera, pero en el 1800 la academia le daba del mentecato. Él estaba totalmente fuera del mundo cultural, así que nadie podía aceptar que un comerciante tuviera la audacia de introducirse al interior de lo que era un argumento que debía ser tratado no solamente por académicos. Sin embargo, él pretendió que la Ilíada tuviera una historia sustancialmente verdadera y sabemos que descubrió, por lo cual todo el mundo y el mundo cultural estarán siempre agradecidos. Porque sabemos que descubrió en Turquía, en Isla Isalrik, y sabemos que descubrió Micenas, por fortuna, pretendió que fuera verdad y siguió adelante tranquilamente. Entonces, ese es el modelo, ¿entienden? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos al interno de una forma de pensamiento religioso, un amplio cristianismo. Es decir, tanto el cristianismo católico romano como las llamadas iglesias reformadas o protestantes, en sus variadas derivaciones, que se basan en un grupo de libros, y aquí me refiero tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, de los cuales en realidad no sabemos nada. No sabemos quiénes los escribieron, no sabemos cuándo fueron escritos, no sabemos cómo fueron escritos originalmente. No sabemos cómo eran leídos originalmente. Por ejemplo, el libro de Ezequiel, que está hecho por 1950 versículos, en un cierto punto de la historia de la exégesis, o sea, de quienes lo estudian, digamos, los autorizados, digámoslo así, no los Mauro Biglino, los estudiosos oficiales, llegaron a la conclusión que tal vez a Ezequiel se le pueden atribuir 177 versículos, tal vez, sobre 1250. Conclusión, no sabemos quién lo ha escrito. El libro de Isaías no sabemos quién lo ha escrito. Sabemos con certeza que más de 2/3 fue escrito por no Isaías. Y el tercio que queda, como escriben los docentes de la Universidad Pontificia, lo atribuimos a Isaías porque no hay motivos serios para negarlo, pero no porque sepamos que lo ha escrito él. Es decir, nosotros no sabemos nada. Los evangelios no fueron escritos por Marcos, Mateo, Lucas y Juan, o sea, quitémonoslo de la cabeza. Fueron atribuidos a esos nombres. No sabemos quiénes los escribieron. Tenemos miles de códigos y no hay dos iguales. Entonces estamos hablando de libros de los cuales no sabemos nada. Hay papiros, libros y códigos escritos y docentes, biblistas israelíes de las universidades israelíes como la Universidad Hebrea de Jerusalén. El profesor Alexander Roffé escribe con absoluta seguridad como biblista israelí con 40 años en la Universidad de Jerusalén y dice: la única certeza que tenemos es que los libros que tenemos ahora, es decir, los códigos que tenemos ahora, no son iguales a los escritos originalmente, porque en el curso de los siglos, todas las veces que los reescribían, sea bajo dictadura o cuando los recopiaban, los cambiaban. O sea que la única certeza que tenemos es que no son iguales a los escritos originalmente. Está bien, entonces pretendamos que es cierto lo que está escrito. Es la única actitud intelectualmente honesta. Como no sabemos, pretendamos. Porque si desde el no saber pasamos a afirmar con absoluta certeza,
estaremos tomando posiciones que están totalmente privadas de cualquier fundamento. Luego sabemos que estos libros fueron escritos, como en todas las lenguas semíticas, solo con las consonantes, porque las vocales no existían. Porque las vocales existían en el sonido, pero no en la escritura. Y ahora haré solo un ejemplo para entender. Aquí está escrito Tebel. La lengua hebrea está hecha, construida toda sustancialmente, desde 500 raíces de 3 consonantes cada una, y alguna de 2, de 3, de 4, etc., pero sustancialmente, que según las vocales, de los sonidos vocales que son añadidos, forman toda la lengua. Les doy un ejemplo bíblico. Como no hay vocales, los sonidos vocales fueron introducidos entre el sexto y noveno siglo después de Cristo, o sea que terminaron de introducirlos después del tiempo de Carlomagno, y terminaron de introducirlos para tratar de arreglar esos textos. Porque mientras no haya sonidos vocales, la lectura es libre. Entonces, estos dos puntitos así son una E. Esto es Tebel, y así se vuelve Tebel. Escrito así, y es un ejemplo bíblico, no de fantasía. Significa tierra, mundo. Si ponemos otro puntito aquí abajo, se vuelve otra E hebrea. Se lee sustancialmente Tebel, pero significa una relación sexual entre una mujer y un animal. Entonces, si quitamos estos dos punticos, o sea, 2 caquitas de mosca sobre el papel, esto es mundo. Si añadimos las 2 cacas de mosca, es relación sexual entre una mujer y un animal o entre suegra y nuera. ¿Ok? Libro del Levítico, libro del Levítico. Entonces, no sabemos, nadie en el mundo sabe, ni siquiera en el mundo hebreo, nadie en el mundo sabe cómo fue leído originalmente, y nadie en el mundo lo sabrá nunca. A menos que vengan del pasado a decirnos, lo leíamos así. ¿Ok? Así que esta es la base. O sea que de un libro, mejor, de un conjunto de libros hechos así, fue construido eso que sabemos. Teniendo presente que ni siquiera de un conjunto de libros están de acuerdo, porque para el catolicismo romano los libros verdaderos, hablo del Antiguo Testamento, son más de 40. Para los hebreos son un poco más de 20. Para el protestantismo son aquellos del hebreísmo. Para los cristianos coptos son esos mismos más otros libros que no son verdaderos ni para el hebraísmo ni para el protestantismo. Para los cristianos ortodoxos, el fundamento de la Biblia no es la escritura en hebreo, mas la escrita en Egipto, en griego, en el 3er siglo antes de Cristo. Biblia que según los hebreos es una desgracia para la humanidad. Frase dicha por el rabino jefe de la comunidad hebrea de Torino en el encuentro que realizamos en el 2016, que entre otras cosas lo pueden buscar y descargarlo del sitio de Uno Editori. Pueden descargarlo de manera gratuita toda la transcripción, palabra por palabra. ¿Entienden? Si nosotros hubiéramos nacido en Israel, pero en vez de nacer al sur, en el territorio de Judea, y hubiéramos nacido un poco más al norte, en Samaria, deben saber que para los samaritanos los libros verdaderos son solo 6. Entonces 6, un poco más de 20, más de 40, un poco más de 20 para los coptos, más unos libros que no son verdaderos ni para los unos ni para los otros. O sea que según el lugar geográfico donde nacemos, nosotros escuchamos decir cuáles son los libros en los cuales debemos creer. Dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Esto es un hecho, que nada tiene que ver con las traducciones. Entonces esto es el conjunto de libros que constituyen la base del pensamiento religioso. Y luego estos libros son predicados por una jerarquía. Hablamos del catolicismo porque obviamente las otras iglesias tienen otro tipo de organización. Entonces, papa, cardinales, obispos, teólogos, sacerdotes y catequistas que no conocen la lengua con la cual escribieron esos libros. Así que lo predican sobre la base de traducciones. Cuando yo desde el 2010 empecé mis conferencias,
o divulgación pública, las primeras cosas que me refutaban eran, pero tú dices las cosas que estás diciendo sobre la base de las traducciones que haces tú. Ustedes saben que antes las hacía para Ediciones San Paulo, que publicaron 19 libros del Antiguo Testamento traducidos por mí. Entonces me dicen, tú predicas, hablas sobre la base de traducciones y sabes que cada traducción es una traición. Muy bien, acepto la regla, pero la regla es recíproca. O sea, vale también para ellos, no solo para mí. O sea que cualquiera que predique sobre la base de traducciones, predica sobre la base de traición. Sobre todo en el caso de las lenguas antiguas, que no es nada fácil, por lo cual existe siempre la posibilidad del error. Entonces predican también ellos sobre la base de traiciones. Teniendo presente sobre todo que las traducciones de la Biblia han sido variadas durante siglos. Están variando y luego veremos un ejemplo y seguirán variando todavía. Luego les diré cuáles son los términos que irán desapareciendo. Así que quienes la predican lo hacen sobre la base de traducciones. Y después de esto, los fieles, o sea, aquellos que la creen verdadera, digamos que en el mundo hay 1.500 millones de cristianos, 1.400 millones de cristianos cree absolutamente verdadero esos libros que nunca ha leído. ¿O no? Entonces, no sabemos nada de aquellos libros. Son predicados por quienes no conocen la lengua original con la que fueron escritos y son creídos verdaderos por quienes nunca los han leído.